Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos novedades en el frente, hay novedades en el estanque que ahora veréis, no seáis impacientes. Hay novedades en este acuario que estáis viendo, estuvimos en directo el domingo haciendo los mantenimientos, que la liamos súper parda. El que no haya visto el directo puede ir a la parte del directo donde pasan cosas en este acuario. En fin, y más cositas que ahora iremos viendo a lo largo de estos vídeos. Vamos a empezar, si queréis, por este acuario. Resumen semanal número... ¿Qué número soy? ¿310? ¿310 resúmenes ya? Madre mía, 310 resúmenes. Novedades del acuario, 240 litros. Este Fluval Roma, 240, que todavía seguirá algunas semanas más en el canal, claro que sí. Vale, si recordáis ayer, en el mantenimiento, bueno, anteayer, estuvimos recortando toda la migrantemoides, ¿vale? Y la dejamos pues bien enrasada y nada, ya pues ya irá tirando, como veis aquí, tallitos horizontales y se irá pues semitapizando, ¿no? Pero lo curioso de esto es que no nos dimos cuenta de que aquí nuestra amiga, esta bonita hembra Gasici, que está ahí masticando una bonita bola de sustrato, pues tenía aquí una apuesta, que bueno, ya le quedan 2 huevos contados, pero tenía por aquí una apuesta, y es que se ve que los, bueno, que hicieron su apuesta, los ha visto, y nada, dejaron por aquí todo el tema de los huevitos. Yo no me di cuenta ayer, no sé si, bueno, igual tengo que rever el directo y ver si se ve algo o la han hecho hoy la apuesta, pues la verdad es que no tengo ni idea. La hicieron ahí en su cuevita, la Migrantemum estaba alta, y entonces yo cuando podé no me di cuenta. A lo mejor sí que estaba, no lo sé, o sea, no me acuerdo en absoluto. Y por lo demás, la verdad es que en este acuario reina la paz, la calma y la tranquilidad. Menos mal que conseguimos erradicar esa plaga tan asquerosa de cianobacteria que teníamos en este acuario. Y qué descanso y qué gusto por ver el acuario libre y despejado de esa maldita plaga. Estuvimos también recortando un poquito toda la Hierófila pinnatifida que teníamos por los troncos, que ya tenían exceso. Y nada, súper estable el acuario. Tengo que arreglar el tema del río central, quitarle toda la planta tapizante que está invadiendo ese río, porque al final parece que está ahí un poco sucio, pero es que más que suciedad es todo el tema de la tapizante que ha engorrinado todo esto. Y bueno, el sustrato, que las corredoras ya han empezado a bajarlo un poquito. Pero bueno, eso era algo con lo que contábamos, no nos vamos a preocupar. Son cosas que pasan, chicos, en un acuario comunitario. Ya sabéis que si tenéis corredoras, ancistrus, peces de fondo, el sustrato os lo van a acabar moviendo, sí o sí. No sé si es que se está trayendo los huevos aquí a la piedra, que yo creo que sí. Vamos a ver si nos acercamos. ¿Qué leches? ¿Qué tienes ahí, señora? Ay, no lo veo. Nah, ¿qué va? Tiene ahí un huevo o 2 huevos. Se los está trayendo a la piedra, parece, para tenerlos ahí más controlados. No lo sé. A ver, es prácticamente imposible que los saque adelante. ¿Veis? En ese trazo de sustrato que se acaba de tragar, bueno, no se lo ha tragado, lo tiene en la boca. Creo que tenía un huevo, pero creo, o sea, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, lo tenía ahí pegado. En fin, que así va el acuario, y esa es la novedad principal de este acuario, que oye, me ilusiona bastante porque estos apistogramas nos los vamos a llevar a este acuario, a este aguas negras, que bueno, semana tras semana pues va evolucionando y va cogiendo pues eso, tono muscular, como digo yo. Sí que es verdad que este acuario ahora mismo está para mírame y no me toques. Los helechos están bastante feotes. Es una planta que nota mucho los cambios de parámetros, cambios de aguas, cambios en la rutina de abonado. Entonces, al traerlos de otro acuario, pues lo han notado bastante. No obstante, están sacando hojitas nuevas. Imagino que el rizoma está fuerte. Y bueno, tardará unas semanas. Son plantas de crecimiento lento, pero evolucionarán favorablemente. Y espero que se pongan otra vez a tope, porque ahora mismo el acuario está... está un poco feo. Madre mía, no soy capaz de grabarlo bien con tanto reflejo por la parte trasera. Pero bueno, que lo ves en persona y mola un montón. Pues nada, los apistogramas se vendrán a este acuario, lógicamente, y aquí podremos disfrutar, pues obviamente, de ellos. Como me siga tocando las narices toda la grava de sílice con los reflejos grabando, os prometo que le ponemos una grava bio de estas que no deslumbren. No sé por qué me hace este efecto, no sé si es culpa de la grava o del móvil o del que graba. Valga la redundancia, madre mía.
como estamos hoy, estamos sembrados. Pues eso, que poco a poco, es un acuario de crecimiento lento y ya iremos viendo cómo va sacando todo el tema de los colores, las plantas, cómo se van desarrollando y los peces, cuando los metamos esa parejita de pistogramas y a ver si conseguimos la cría en cautividad de forma natural. Yo no voy a intervenir, no lo voy a sacar una pariguera, simplemente los padres que los críen y los engorden y los mantengan. Bueno, en el pico acuario, que bueno, las cosas van a ir a su ritmo, eché aquí un par de huevos o 3 de los apistogramas, ya veremos si nacen o si los caracoles se los comen, que es lo más probable que pueda pasar aquí en este acuario. No creo que nazcan, pero bueno, los he echado aquí en plan... ¿Y si sí? ¿Y si nacen? ¿Y si los tenemos aquí en unos días micro apistogramas aquí en este acuario? Hay bastante infusorio, por eso también con tanto musgo y demás, pues me ha animado a echarlos aquí, porque si nos fijamos bien por los cristalitos, se ven algunos bichitos moverse por ahí y eso pues siempre bueno. Puede ser que si nacen tengan una mínima posibilidad. Así que lo veremos en este pico acuario de 3 litros. Pocas novedades en este acuario, la verdad, es crecimiento ultra lento. Lo iremos viendo a lo largo de las semanas, meses y años. Bueno, y si salimos locos en ese directo, con este acuario ya, ni os cuento. Lo que hice fue básicamente sanear todas las rotalas. Cuando digo sanear al límite de cortarlas a nada, 4 dedos, y aún las podría haber cortado un poco más del suelo. ¿Por qué? Porque quiero, antes de desmontarlo, obviamente, bueno, pues van a pasar todavía 2, 3, 4 semanas, no sé cuánto tiempo, y quería pues que el acuario no estuviese tan mal, así que nada, ya irán rebrotando las rotalas, replanté bastante, y por lo menos para que en el momento que vaya a cortar tenga bastante planta sana para luego replantar en el nuevo montaje. Así que nada, esto es una poda a futuros, una poda en plan de vivero, para tener aquí nuestra reserva de plantitas para el día que vayamos a hacer el montaje definitivo de este holandés. Ahora se ha quedado pues bastante feote. He dejado sin tocar únicamente los macizos de Staurogine repens para que no haya un parón brutal en la absorción de nutrientes y no genere un problema de algas. Y poco más. El tema de las pipetas, os comenté que me había cargado el tema de limpiar. Bueno, pues ya por presión social he accedido, me he comprado un limpiapipetas, otro, porque el otro me lo cargué, y en cuanto me llegue mañana, pues ya me pongo con el tema de las pipetas, os lo prometo. Palabrita del señor, que mañana, he cruzado los dedos por si acaso, que mañana me pongo con la limpieza de los acuarios. Tengo aquí a Trufa, y os juro por Dios que se está tirando unos pedos, que voy a morir. Trufa, por favor, mírame, mírame. No te tires más pedos, por favor. O sea, por favor, huelen fatal, pero fatal, fatal, fatal. Es que está constipada y la estamos medicando, y se ve que la medicación le sienta pues fatal. Y cuidado, si se pudiesen oler los vídeos, ahora mismo más de uno se desmayaba. Madre mía, tengo que abrir la ventana, esto es increíble. Por cierto, tenía una gambita, mirad, es esta. Esta gambita está ovada, miradla. Ahí tiene los huevitos entre los pleodos, es bastante fea, pero bueno, es lo que me queda de mis gambitas, pure red line. Madre mía, estoy pensando... Es que me da pena, es que quiero seguir con esta línea, que leches. Digo, me compro otra línea un poco más estable. Trufa, te has tirado otro pedo. Y encima se sube a la espalda y se tira un pedo y se queda tan tranquila. Uf, te voy a echar. Bueno, pues eso, que había pensado en comprar otra línea, ya en plan y empezar de cero con esa, y me da pena, la verdad. Así que seguiremos con esta línea y a ver a dónde llegamos. Habrá que seleccionar mucho de cara a un futuro. Bueno, mirad, tras una semana y pico, aquí no ha crecido nada. Aparte las hormigas se lo están llevando todo. Mirad, vamos a ver si lo vemos. Se lo están llevando todo. Todas las semillitas de césped. ¿Sabéis qué bonitas? Están Mesor barbarus en la naturaleza. Mirad, todo el césped se lo están llevando. Pero bueno, que no sé si es porque ha hecho fresco todavía estos días o algo, y todavía no ha germinado. Lo que haré, pues nada, compraré más semillas, compraré más tierra, esparciré las semillas, le pondré una capa de 1 centímetro de sustrato y a ver si así crece. De momento el estanque, pues sí que más o menos igual. Tengo que hacer luego lo del jardín vertical y ya está. Bueno, ¿y el aguas negras qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Qué tal? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que muy bien. Me gusta mucho, bastante cómo está avanzando este proyecto. Falta la guinda del pastel, que nos críen estos
hermosos pues Buddy's Tiger que tenemos en este acuariete, que la verdad es que son una maravilla. Todos me preguntáis qué hago con estas rotalas, por qué las tengo así, sin CO2, sin abono, sin nada. Bueno, abono sí que le meto un poquito de nutrientes, pero nada, muy poquito. Pero, o sea, en arena de sílice. O sea, ahí las estáis viendo, las rotalas. Es una planta perfectamente capaz de vivir en arena de sílice y mostrar, pues ya veis, esta increíble belleza. ¿Qué hago? Absolutamente nada, cambios de agua semanales, un poquito de potasio, muy poco del abono de Tropica Specialist Nutrition, el verde, y ya está. Por lo demás, cero patatero. Y los peces están espectaculares. Aquí comiendo Grindal todos los días, pues ya me iréis como para no estar bien. Estos peces comen mejor que yo. A ver, todos los días no, como dije en aquel vídeo, un día a la semana, no, o sea, perdón, 3 días a la semana Grindal, 4 días a la semana alimento seco, porque ya lo he acostumbrado a ese alimento seco. Estuve aquí haciendo probaturas, la verdad es que me crece un poco arrugada esta Hierófila pinnatifida. No sé por qué. Puede ser aquí que tenga un poco de exceso de luz, vete tú a saber. Hice aquí pruebas, puse aquí una drosera, una planta carnívora, y digo, venga, voy a ponerla aquí en emergido, que va. Tiene mucho carbonato el agua para estas plantas, o sea que no hagáis la prueba de montaros un emergido con una planta carnívora, salvo que sean pingículas y quizás alguna nepentes, pero siempre y cuando los TDS no superen los 100 TDS, que ya es el límite máximo de carbonatos que puede tener un agua para ese tipo de plantas. Si tenéis droseras, si tenéis cienaeas, si tenéis darlingtonias, cualquier otra planta, TDS inferiores, vamos, yo recomiendo utilizar solo agua destilada o agua de ósmosis. Si no, lo va a sufrir mucho, así que esa planta probablemente, aparte de porque fue un cambio bastante radical, meterle aquí en un acuario con 200 ppm de más. Pero bueno, que me encanta estas aguas negras, cómo está. Madre mía, esto sí que es una gozada verlo, porque es que no me da trabajo. O sea, lo visteis en el directo, que llegué, vacié agua, saqué un poquito de alga que tenía por ahí, a ver si me sale. De alga, de alguita filamentosa. Quité ahí 2 filamentos que había y ya está. O sea, 10 minutos de mantenimiento. Increíble. Súper estable. Me gusta la pantalla, pero vamos a probar más cositas, ¿eh? Vamos a probar más cositas que pronto os diremos y os desvelaremos. Así que esa pantalla la reubicaremos en otro proyectito que tengo por ahí en mente. Bueno. Llegamos a la zona carnívora de lo que viene siendo mi casa, mi fish room y mi fish todo. Ahí tenemos a esta espectacular Drosera Adelaide, que bueno, ya va teniendo bastante mucílago en esas hojas. Todas esas gotitas pues son gotitas de mucílago listas para cazar a sus presas. He encontrado en casa de mis padres, he ido esta tarde y he encontrado en la nevera semillas de cuando criaba en plan a tope. Ahora tengo la colección muy mermada porque llevo bastantes años sin poder atenderla. Y he encontrado semillas de 2 especies más, así que las intentaremos sacar adelante, germinar, aunque es complicado sacar unas semillas tan antiguas. Pero bueno, ¿por qué no? Cephalotus, que las estuvimos alimentando con nuestras hormiguitas, que si no habéis visto ese vídeo os incito a que vayáis y lo veáis, porque está aquí nuestra colonia, con la cual estamos alimentando nuestras plantas carnívoras. Pero ojo, que os dejo por aquí una tarjetita, no os alarméis, ¿vale? No os alarméis, que no pasa absolutamente nada, no las estamos matando, simplemente las que sacan muertas a la caja de forrajeo, que de vez en cuando cae alguna, pues yo cojo y alimento a mis plantitas. Pero bueno, que por ahí os dejo el vídeo y lo veis porque no tiene desperdicio. Más cositas que tenemos por aquí. Por aquí, bueno, es que se me va la olla. Por aquí tengo, bueno, más plantitas que tenemos por aquí. Y por ahí tengo una Drosera capensis, que la tenía hecha polvo porque estaba medio enterrada en una bolsa que tenía por ahí de sustrato. Y digo, venga, voy a ver si la rescato. La he puesto ahí en una pecera. Mirad qué color más especial coge, es el Blackwater. Pues la he puesto ahí en una pecera y vamos a ver si saca hojitas en estos días venideros. Le falta un poquito de luz aquí, pero bueno, como voy a poner más luz, iluminación por aquí, no va a tener problema ninguno. Por lo demás, veremos. Las plantas es algo lento, es algo muy lento, y hasta que se aclimaten, estén bien y tal, saquen buenas raíces, se asienten, no las vamos a ver con un crecimiento rápido. Pero bueno, que esto es cosa de meses, ¿vale? Por ejemplo, la Dionaea que pusimos el otro día, esta Venus atrapa moscas, pues nada, alguna hojita empezará a sacar hasta que ya espabile
y se quede esto a tope. Y el musgo, que poco a poco, si vais viendo la evolución semana tras semana, se va poniendo súper verdecito, ¿eh? Pues todo esto va a ser una densa pradera verde intensa. Pero eso lo veremos más adelante. ¡Seguimos! Bueno, y esta ha sido una semana de volverme loco en todos los aspectos. Recorte brutal en todas las rótalas de este acuario. Las he dejado a ras. Recorte brutal del Monte Carlo, que ya lo tenía demasiado. Le he metido un buen enrase. Y nada, igual la pipeta, en cuanto me llegue el rascador, la dejaremos limpita, limpita. Y como ya ha llegado el buen tiempo, de aquí a nada sacaremos alentador y a ver si le pongo por fin la pipa de bajada. Pero ya sabéis que lo que me caracteriza a mí no es la velocidad ni la eficacia en hacer las cosas. Pero bueno, oye, que el acuario pues poco a poco va cogiendo, va cogiendo tono. Igual tarda un poquito más en reiniciarlo. Pero eso es cosa del futuro. Por cierto, mirad, tenía por aquí la esparraguera esta que está brutal. Mirad qué hojaca me está sacando brutal. Pero no quiero hablar de esto. Quiero hablar de este desastre de ficus que tengo aquí, que se me está muriendo. De hecho, esto está bastante marchito. Así que igual, como todavía quedan zonas con crecimiento vegetativo, por aquí me está sacando un tallo, lo que voy a hacer probablemente para salvar la situación va a ser sacar, cortar e intentar sacar un esqueje y salvar la situación. No sé yo si lo conseguiremos porque está tocado en algunos puntos. Pero bueno, esto lo vamos a quitar y si conseguimos hacer un buen ficus un buen bonsai de un ficus, pues ni tan mal. Por lo demás, sigue la calma aquí en el acuario. Vamos para el salón, que allí también hay tela que cortar. Bueno, aquí varias cositas. Estamos ya llegando a la solución entre Jorge de Peces, entre Domingo, ya sabéis, el gurú, el sensei, el senpai. Estamos llegando al origen del asunto. Ya sabéis que estamos utilizando en este acuario un sustrato nutritivo, el Hada, el Amazonia de Hada, versión 2, y esto nos está generando problemas con el amonio. ¿Por qué? Porque las plantas desde el principio pues no han estado lo bien que tendrían que estar entre las plantas y probablemente la carga biológica que lleva el filtro, que sea un poquito insuficiente para terminar de asimilar todo el amonio que está liberando tanto el sustrato como los diferentes compuestos que habitan en el acuario, pues estamos ahí teniendo problemillas con esa alga filamentosa. No obstante, esta es una alga que cuando le pones punto y final al remedio, o sea, le pones buen remedio, va a desaparecer. Entonces no es algo que me esté preocupando en exceso porque sé que esto lo controlamos en cuestión de nada. Lo que he hecho para solucionarlo es, me va a llegar esta semana un material filtrante biológico, llamémoslo X, que solo conocemos Domingo y yo, porque él me ha pasado el contacto y no lo puedo develar ni decir de qué producto se trata hasta que no esté comprobada su eficacia. Lo meteremos al filtro junto con los que ya tiene de Heim, pero bueno, como va un poco corto, le meteremos más y junto a eso amplificaremos el tema de los cambios de agua hasta los 3, incluso a veces 4 cambios de agua semanales, y con todo eso iremos reduciendo la carga de amonio en el acuario y a ver si con eso, conforme vayan pasando las semanas, las plantas se vuelvan a activar a tope y demás, llegamos al fin y a la solución de este acuario. No queremos emplear agua oxigenada y demás porque lo he notado cuando he utilizado el antialgas, que tanto el Monte Carlo como las rótalas se paran un poco y eso es contraproducente. Entonces, mejor remedios naturales, vamos a estabilizar la situación y a ver qué conseguimos. Todo eso lo veremos. ¿Pero cuándo? En un nuevo vídeo. ¿Cuándo va a ser eso? Muy pronto. Hasta entonces, sed felices, gente. ¿Qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, que me he cortado, madre mía. ¿Qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!